Hoy estamos desde la Universidad de Caldas, en el Estado del Arte. Tenemos un invitado internacional, el doctor Carlos Ignacio Ponte. El doctor Ponte es médico internista, es cardiólogo, es especialista en hipertensión arterial, es miembro de la LASH, miembro de la SIAC, dirige el Comité de Prevención de la SIAC, tiene múltiples publicaciones a nivel internacional, es conferencista internacional, es experto en todo el tema de lípidos, de prevención de riesgo cardiovascular. Estamos muy contentos de que nos acompañe hoy en nuestra universidad. Bienvenido, doctor Ponte. Gracias, doctora Dorenés Molina. En el currículum faltó que soy gran amigo suyo y admirador suyo de su liderazgo y su capacidad profesional. Voy a compartir pantalla para empezar. Y bueno, muchas gracias, queridos muchachos, por estar aquí. Siempre la docencia es una de mis pasiones, así que Dora me permita participar en estas sesiones de clase. Para mí es un placer y un honor compartir con ustedes. Como dijo Dora, yo soy cardiólogo, me dedico fundamentalmente a la prevención cardiovascular, es lo que ha sido mi pasión en el área académica, y fundamentalmente porque por convicción estoy seguro que en Latinoamérica, en donde la atención médica general pues, tiene una serie de déficits, la prevención cardiovascular, sin lugar a duda, es la manera más inteligente y más costo efectiva de aproximarse al problema de las enfermedades cardiovasculares, que todos lo saben, esto es una verdad repetida, pero no me canso de decirlo, son la primera causa de mortalidad. Y uno de los retos en la prevención cardiovascular, porque en definitiva es el primer paso ante cualquier paciente que nosotros nos enfrentemos y querramos reducir el riesgo, es tratar de predecir cuál va a ser el riesgo que ese paciente tiene de un futuro evento cardiovascular, sea por primera oportunidad o en segunda oportunidad. Y eso pues ha dado origen a una serie de scores, de fórmulas, de tablas para calcular el riesgo en prevención primaria y poder de esa manera definir fundamentalmente la intensidad de los tratamientos que vamos a aplicar para reducción de factores de riesgo, la intensidad para el control del LDL, a qué dosis debemos utilizar estatinas para bajar el colesterol según la meta, según el riesgo. Lo mismo hoy en día las tablas para las guías de manejo de hipertensión, sobre todo nuestra guía de la Asociación Interamericana de Hipertensión, que nos adherimos totalmente al concepto esbozado en las guías europeas. Cuando se maneja hipertensión arterial, tenemos que tener claro que lo que manejamos no son cifras, manejamos riesgo, y si nuestro objetivo es reducir el riesgo, tenemos que conocer el riesgo basal de un paciente. Lo mismo existen tablas para pacientes diabéticos, para pacientes con síndrome metabólico, y la realidad es que cuando nosotros hacemos cálculo de riesgo, es una aproximación bastante grosera a tratar de adivinar, de predecir qué es lo que le va a pasar a ese paciente en el futuro. Antes de continuar, por cierto, quiero presentarles a los muchachos este programa que tengo el honor de haber creado y dirigido en la Sociedad Interamericana de Cardiología y está abierto a todas las personas que crean en prevención cardiovascular, que es un programa de creación y certificación de unidades de prevención cardiometabólica. Es muy sencillo, se inscriben en la página web de la SIAC. Hay un curso que dura 6 semanas, que todas las personas involucradas en la unidad tienen que estar, y luego presentar una serie de requisitos muy sencillos, y si son validados por el comité de credenciales, pues su unidad será certificada como Centro de Excelencia en Prevención Cardiometabólica. Y la idea al final es crear una red de unidades para hacer investigación, para hacer docencia y para compartir experiencias de manera estandarizada en prevención cardiovascular. Pues bien, como le decía, cuando nosotros calculamos el riesgo, disculpen en la cuña, pero creo que vale la pena dar a conocer este programa, cuando nosotros intentamos calcular el riesgo, lo que estamos de alguna manera adivinando qué le va a pasar a este paciente en el futuro. Es una estrategia de adivinación basada en cálculos y en fórmulas matemáticas, básicamente en un análisis probabilístico, pero en definitiva lo que estamos nosotros es evaluando la probabilidad
de que un paciente tenga en el futuro un evento cardiovascular. Es un asunto de cálculo de probabilidades. ¿Cómo lo hacemos rutinariamente hoy en día? Básicamente, la primera aproximación al cálculo de riesgo cardiovascular, sin lugar a duda, fue hecho a través del estudio de la ciudad de Framingham, en Nueva Inglaterra. Recientemente se presentó la ecuación del American College y el American Heart, la ecuación del pool de cortes y el score europeo. Y vamos, para finalizar, fundamentalmente, la importancia que tiene no solamente calcular desde el punto de vista probabilístico, sino comenzar a diagnosticar la enfermedad precozmente para tratarla de manera más asertiva. Esto es una comparación de distintas tablas de riesgo. Aquí tenemos el Framingham, tenemos el score de Reynolds para mujeres y el score de Reynolds para hombres. Ustedes saben que fundamentalmente los scores de Reynolds es una aproximación al cálculo de riesgo donde se incluyó proteína C reactiva. Y es importante cuando nosotros apliquemos una tabla, conocer de dónde sale, en qué población es aplicable, qué es lo que mide, qué es lo que nos predice y sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, el score de Framingham está basado exclusivamente en el seguimiento a largo plazo de pacientes y sus familiares en una población en el este de Estados Unidos. La población de Framingham, 5.345 personas, fue la cohorte original, de 30 a 74 años, 49% masculinos. 12 años de seguimiento y los factores de riesgo incluidos eran la edad, el sexo, colesterol total, colesterol HDL, tabaquismo o no y presión arterial. Y lo que predice el score de Framingham es enfermedad arterial coronaria, infarto, muerte cardiovascular. Posteriormente, al otro lado del Atlántico, diametralmente opuesto, tenemos el score de la Sociedad Europea de Cardiología. Está basado en una serie de encuestas nacionales a lo largo de toda Europa, 8 países incluidos, a lo largo y ancho de Europa, 205.178 pacientes de 19 a 80 años, 46% masculinos, 13 años de seguimiento, y lo que evalúan básicamente es edad, sexo, colesterol total, HDL, tabaquismo, presión arterial, muy similar a Framingham. Los Reynolds, tanto de hombres como mujeres, edad más de 45 años, 52% de la media 52, 10.2 años de seguimiento, y lo que evalúan es edad, tensión, presión arterial sistólica, colesterol total, HDL, PCR ultrasensible e historia familiar de enfermedad coronaria, que pareciera, viéndolo de esta manera, que pudiese ser una predicción un poco más precisa y exacta. ¿Qué predice? Reynolds predice infarto, ictus, revascularización coronaria, muerte cardiovascular. Pero la realidad es que no podemos pretender, como hacen las tiendas por departamentos, que una talla sirva para todos, que una misma fórmula sea aplicable universalmente para todo el mundo. Las tablas deben ser validadas y deben demostrarse que tienen la misma capacidad de prevención en todas las poblaciones, en todos los países, en todas las latitudes. Y sin lugar a duda, un paciente del norte caribeño, bien sea de Barlovento venezolano o de Santa Marta, tiene condiciones sociales, socioeconómicas, de alimentación absolutamente diferentes, por ejemplo, a un poblador de Framingham de Estados Unidos o a un finlandés del score europeo. Entonces las escalas de riesgo tienen una serie de limitaciones y tenemos que ser conscientes. No, con esto no estoy diciendo que no debemos aplicarlas. Tenemos que estar conscientes que las escalas tienen limitaciones, tenemos que aplicarlas con reserva y eventualmente tratar, y eso es un reto que tenemos las sociedades latinoamericanas, tratar de validar nuestra propio score de riesgo según nuestras particulares condiciones sociales y socioeconómicas y genéticas y epigenéticas de Latinoamérica. ¿Qué limitaciones entonces tienen las escalas? Primero, omiten factores de riesgo probados. Fíjense, por ejemplo, que el Framingham y el score omiten la historia familiar de enfermedad arterial coronaria prematura, el tabaquismo actual o pasado. Simplemente si fuma en este momento, pero si fumó hasta hace 2 años, no lo toman en cuenta. Si el paciente fue un fumador de 2 paquetes diarios por 15 años y dejó de fumar de 1 año, ese paciente sigue teniendo riesgo, pero no es tomado en cuenta. Los tratamientos previos que ese paciente haya tomado, el grado de adherencia, la intensidad de duración del tratamiento, por ejemplo, el uso de estatinas,
La variabilidad en la magnitud y tiempo de exposición de factores de riesgo. Esto es un concepto muy importante, mis queridos muchachos. No es lo mismo una persona que tiene 54 años y que le diagnostican o comienza a presentar dislipidemia a los 38 años, a una persona que tiene 52 años, pero que tiene una componente familiar y comenzó a tener concentraciones elevadas de colesterol LDL a los 25 años. El tiempo de exposición y la magnitud de exposición de ese factor de riesgo es importante, porque el daño acumulado en el tiempo sobre el endotelio y ese daño acumulado en el tiempo, las respuestas inflamatorias de oxidación que generan es totalmente diferente. Una persona que tenga un colesterol LDL en 145, por ejemplo, a una persona que tenga el colesterol en 194 desde hace 35 años. Es absolutamente distinto, eso está comprobado. La magnitud y el tiempo de exposición son factores que cambian diametralmente opuesto el riesgo cardiovascular por el daño acumulado en la pared arterial. Por otra parte, el uso transversal hoy, 1 de septiembre, sin tomar en cuenta lo que ha pasado, subestima significativamente el riesgo individual en muchos casos, lo cual hace que infrautilicemos en muchos pacientes tratamientos farmacológicos y, por supuesto, los fundamentales e indispensables, tratamientos no farmacológicos. Además, la mayoría, y esto presten atención, de los eventos cardiovasculares suceden en individuos catalogados por las tablas tradicionales como riesgo bajo o intermedio en las distintas poblaciones estudiadas cuando se hacen análisis prospectivos de seguimiento. Y finalmente, la mayoría de las escalas tradicionales contemporáneas no han sido validadas prospectivamente en su precisión y su capacidad para disminuir eventos, sobre todo en nuestras poblaciones. Es decir, sabemos el paciente que tiene un Framingham de 25 puntos, que es riesgo alto y que tenemos que ser intensivos, pero no hemos evaluado cómo cambia el Framingham al tratar ese paciente y si ese cambio del Framingham se traduce en una disminución de eventos prospectivos. Fíjense lo que yo les comentaba, por ejemplo, de la exposición, en este caso a lipoproteínas portadoras de ApoB. Ustedes saben que todas las lipoproteínas portadoras de ApoB son aterogénicas y la predicción a largo plazo. Entonces, como les decía, aquí tenemos 3 pacientes. La línea azul, un paciente que a los 20 años tenía colesterol LDL en 125. A lo largo del tiempo, ese paciente va a tener un riesgo aumentado de infarto al miocardio a los 40 años. Por su parte, está este paciente que a los 20 años tenía un colesterol LDL considerado normal para su edad. Eso es un término que también está en discusión, pero en definitiva tiene 80 miligramos por decilitro. A lo largo del tiempo, en forma acumulada, él va a aumentar su riesgo de tener un accidente coronario agudo aproximadamente a los 65 años. Y por otra parte, está este paciente que muy posiblemente tenga una hipercolesterolemia familiar homocigota, cuyo colesterol LDL a los 20 años está por encima de 200, ya a esa edad tiene riesgo aumentado. Entonces es absolutamente distinto. Estos 2 pacientes posiblemente tienen colesterol elevado, pero la exposición a lo largo del tiempo es lo que va a hacer que ese paciente tenga más precozmente un infarto agudo del miocardio, y este es un factor que no es evaluado en las tablas convencionales de riesgo. Entonces, cuando nosotros, insisto, hablamos de riesgo, es poder escoger y clasificar particularmente a los pacientes, es decir, cuál de estos pacientes de esta población en particular tiene mayor riesgo de tener un evento futuro, para a ese paciente aplicarle la mayor intensidad posible de reducción de los riesgos individuales. Vamos entonces, para hacer esto más divertido, involucrarnos en el tema, evaluar a María. María es una paciente común y corriente de la consulta que simplemente fue a evaluarse para conocer su riesgo cardiovascular. Es una paciente de 56 años, posmenopáusica hace 4, latina, no tiene historia conocida de enfermedad cardiovascular, por lo tanto no le han diagnosticado enfermedad y no toma tratamiento. Fumó hasta hace 5 años, tiene historia familiar de enfermedad cardiovascular, dislipidemia desde los 28 años, fíjense, recuerden el caso anterior, sedentaria,
tampoco está tomado en cuenta en las tablas de riesgo, tiene un índice de masa corporal de 30, tiene una cintura abdominal de 90, está elevada según nuestras tablas latinoamericanas, la presión arterial 138/76, la frecuencia cardíaca 88. Un poquito alta para hacer una frecuencia cardíaca en reposo. Los valores de laboratorio, un perfil basal sencillo, glicemia en ayunas 109, colesterol total 210, colesterol de alta densidad 34, triglicéridos 221, LDL 128, proteína C reactiva ultrasensible 2.2. Como ven, es una típica paciente femenina latinoamericana, obesa, sedentaria, posmenopáusica, que tiene alteración de sus parámetros metabólicos. ¿Cuál es el riesgo de esta paciente? Bueno, vamos a aplicarle Framingham y calculamos la edad 56, le da 8 puntos, colesterol total 210, le da 4 puntos. En este momento no fumó, no tome en cuenta que fumó hasta hace 5 años, el colesterol HDL 34, la presión arterial 138. La sumatoria 15, 3% es el riesgo a 10 años. Y según los parámetros de Framingham, María tiene un riesgo bajo. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes están de acuerdo? Contéstense ustedes mismos. ¿Qué pasa si nosotros evaluamos lo que es la exposición a largo plazo y la predicción a largo plazo de María? ¿Recuerdan que tenía colesterol de LDL 128 desde los 30 años? Pues fíjense, el riesgo de por vida de María es más de 39% de tener enfermedad arterial coronaria y tener un infarto. Por lo tanto, esta paciente pareciera que Framingham definitivamente no aplica. Y no es una paciente estrafalaria, no es un caso sacado debajo de la manga, es un caso común y corriente que pueden ver todos los días en la consulta del Hospital de Medicina Interna del Valle de Caldas. Vamos, ¿y qué les parece si utilizamos la calculadora de riesgo de la ecuación de la pool de corte? Como dije, tenemos que conocer de dónde sale. Su base epidemiológica es 4 estudios, el estudio ARIC para el estudio de el riesgo de aterosclerosis en la comunidad, el estudio Cardiovascular Health Study, el estudio CARDIA del desarrollo de enfermedad de la coronaria en personas, en jóvenes adultos, y la cohorte de Framingham. Y esto es lo que predice, que ya lo comentamos anteriormente. Pero fíjense, cuando buscamos la letra pequeña en la calculadora, dice que esta calculadora es un pool hecha, es una ecuación de un pool de cohortes, es raza y sexo específico. Predice el riesgo de un primer evento coronario cardiovascular y debe ser usado en pacientes afroamericanos y no hispánicos blancos de 40 a 79 años. No hispanos, queridos amigos, no estamos invitados a esa fiesta. Nosotros, hispanos, no debemos, por definición, por principio, por fundamento, utilizar esta corte. Si lo estaban utilizando, descártenlo. Vamos a hacer entonces el score europeo, una tabla que a mí me gusta mucho, ya les voy a decir por qué. Es muy práctica, muy rápida, muy ilustrativa. El paciente le gusta lo de los colores, porque eso es una imagen visual muy fuerte y educa al paciente. Vamos a ver qué pasa con María según esta escala, que es básicamente el perfil de colesterol, 1 milimol, colesterol total, 1,5, perdón, colesterol total. Esta es la presión sistólica, tenía 138 y es no fumadora y es mujer. Pues bien, eso nos da un riesgo bajo, 1 a 2%, aquí estaría en esta tabla, y su riesgo es bajo. Una peculiaridad o ventaja que tiene la tabla europea, por eso digo que eventualmente puede ser utilizada, es que en la última publicación sacaron unos factores para multiplicar y de alguna manera adecuar los factores de riesgo a las distintas poblaciones. Por ejemplo, para el Caribe se multiplica lo que haya dado por 1.3 y para Sudamérica lo que haya dado se multiplica por 0.7. Entonces, si María tenía 2, vamos a ponerlo para ser fácil, y lo queremos adaptar a los valores del Sudamérica, 2 por 0,7 da 1.4, sigue siendo riesgo bajo. Si es en el Caribe, 2 por 1.3 da 3.6, 2.6. De manera que sigue siendo igualmente riesgo moderado o bajo de este paciente. E insisto, ¿están ustedes de acuerdo? Y otro factor que no está tomado en cuenta en ninguna de las tablas y que debemos nosotros en Sudamérica tenerlo y sumarlo siempre
es el llamado riesgo social. En nuestro consenso latinoamericano de manejo de hipertensión, pacientes con diabetes y síndrome metabólico, en el cual tuve el placer y el honor de compartir con Dora y una serie de profesores latinoamericanos expertos en el área de la prevención de la hipertensión y la diabetes. Básicamente proponemos, y esto está basado con fundamentos muy fuertes, muy robustos, que el riesgo social es determinante en América Latina y que ese riesgo social está presente en prácticamente el 70-75% de la población latinoamericana, y esto aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión, diabetes, síndrome metabólico y por supuesto el riesgo de tener un futuro evento cardiovascular. De manera que entonces, como hemos visto, las tablas las utilizamos, posiblemente las debemos seguir utilizando. Si ustedes me preguntan en este momento, ¿cuál utiliza usted, profesor? Yo utilizo la tabla del score europeo y es la que recomiendo a mis alumnos. Y básicamente por ser ilustrativa, por ser bastante gráfica y por que tiene el factor de adecuación a nuestras latitudes. Pero sigue teniendo una serie de errores importantes y tenemos que tener esa visión crítica a la hora de utilizarla. Lo que sí es que si nosotros utilizamos en la primera consulta la ecuación B, tenemos que utilizarla en la próxima y en la próxima, porque el movimiento a través de esa tabla de colores le va a dar al paciente una estimulación para seguir teniendo los cambios. Entonces, ¿qué hacemos? Si esto no sirve, ¿cuál es la aproximación ideal? ¿Cuál es la propuesta actual en el mundo académico de la prevención de riesgo para poder de alguna manera acercarnos a conocer qué es lo que está pasando en este paciente? Y es lo que llamamos ver para creer. Ver la enfermedad para creer que estamos enfermos y ser más agresivos. Si hay algún dogma que está absolutamente aceptado en prevención cardiovascular, es que mientras más temprano nosotros ataquemos los factores de riesgo y mientras más temprano nosotros evaluemos y modificamos el riesgo, mejor van a ser los resultados. No es lo mismo yo trabajar aquí a los 30 años cuando el paciente tiene una lesión intermedia con potencial de reversibilidad, a yo comenzar a atacar aquí a los 45 años, cuando ya el paciente tiene fibroateroma, ya está calcificada y ya es mucho más difícil que haya regresión y tiene mucha más probabilidad de tener un evento en los próximos años que si yo actúo más temprano. Y en esto fundamentalmente es lo que se basa la necesidad o el concepto de la detección precoz de la enfermedad, de la detección precoz de la aterosclerosis clínica, es decir, aquel paciente asintomático como María, que tiene factores de riesgo no clasificados, no modificados, pero que sin lugar a duda tiene, como vamos a ver más adelante, aterosclerosis subclínica. Y la demostración de enfermedad va a hacer que yo no deje de tratar riesgo y esté tratando ya arterias enfermas y que el paciente inclusive lo acepte más, como vamos a ver más adelante. Entonces, este cambio de paradigma lo que nos establece fundamentalmente es la visualización y cuantificación de la carga de aterosclerosis. Ya no nos importa qué tan hipertenso sea, desde hace cuánto tiempo, qué tan dislipilémico sea, qué tan severo tenga los valores LDL, si fuma o no fuma, sino simplemente vamos a ver el efecto acumulado de todos estos determinantes de riesgo sobre el individuo, sobre la pared arterial. Y vamos a estar evaluando ya la enfermedad. De manera que integra de una sola vez la exposición en el tiempo de todos los factores de riesgo, los conocidos y los no conocidos, y vamos a ver cómo ha afectado la pared arterial de esos pacientes. De manera que con este concepto, lo que estamos haciendo es diagnosticando ya la enfermedad. Estamos diagnosticando una enfermedad que se llama enfermedad arterial aterosclerótica. No estamos diagnosticando angina, no estamos esperando a diagnosticar infarto, no estamos sentados a esperar que ese paciente tenga que ir a una sala de urgencia para revascularizarse. Estamos diagnosticando una enfermedad que se llama aterosclerosis. Y al diagnosticar esa enfermedad, estamos evidenciando las complejas redes de interacciones biológicas y la interconectividad multiorgánica y el tráfico de señales intracelulares que va a subyacer a la enorme complejidad que hay en la enfermedad aterosclerosis como fenómeno sistémico. No solamente de una placa en una arteria coronaria, sino un fenómeno sistémico que una vez que un paciente tiene aterosclerosis, ese endotelio, mis queridos amigos, está funcionando desde la arteria cerebral media hasta la arteria pedia.
y en todas esas arterias hay riesgo de tener placa, de tener oxidación, de tener inflamación y por supuesto de ser el heraldo de un evento cardiovascular. En definitiva, si nosotros evaluamos por imágenes, no estamos tratando riesgo, no estamos tratando probabilidades, no estamos tratando fórmulas matemáticas, estamos tratando arterias enfermas. Y esto es un cambio. De esta manera redefinimos la prevención primaria, porque fíjense este gráfico. Este ya lo conocemos, la evolución, la historia natural de la enfermedad y cómo la placa progresa desde una aterosclerosis hasta la aterosclerosis maligna, que es cuando viene un fenómeno trombótico. Esta barra del medio, vamos a fijarnos ahora solamente en la barra del medio, es lo que sería nuestro concepto actual de prevención primaria. Tratamos aisladamente los factores de riesgo hasta que el paciente haga un evento, simplemente se rompa la placa y hagamos prevención secundaria. Si nosotros vamos un paso más allá, nos hundimos en la superficie de esa arteria, buscamos el interior de ese paciente y buscamos enfermedad activamente, lo que estamos haciendo es cambiando de tratar como prevención secundaria un evento coronario a tratar como prevención secundaria la enfermedad. El evento primario ya no sería el infarto o la angina o el ictus. El evento primario sería diagnosticar enfermedad subclínica, ver que este paciente tiene placa y ser agresivo desde este momento para que no llegue o retrasar lo más posible la ruptura de una placa y la muerte súbita de ese paciente por infarto. Por lo tanto, este cambio de paradigma, que ustedes lo ven como algo muy lejano, ya van a ver a lo largo de la conferencia que está cada día más cercano. Y estoy muy seguro que ustedes, muchachos de nueva generación, lo van a practicar de manera bastante rutinaria en su consulta. ¿Qué ha sido propuesto hasta ahora para tratar la aterosclerosis subclínica? Bueno, tenemos por una parte el índice tobillo-brazo, muy importante conocerlo, el grosor íntima media carotidia medida por ultrasonido, las pruebas de estructura arterial por resonancia magnética, la medición del calcio coronario por angiotomografía, la vasoreactividad braquial por ultrasonido para conocer cómo funciona el endotelio y la medición de pruebas de función arterial. Vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. Grosor entidad media carotidia. Básicamente, como ustedes saben, eso con ultrasonido de 2 dimensiones, básicamente lo que se evalúa es cómo está engrosado esa capa medial de la arteria y básicamente está fundamentado en que el primer fenómeno que ocurre luego de la disfunción endotelial es la penetración de partículas aterogénicas cargadas con ApoB o apoproteínas portadoras de ApoB en ese espacio subendotelial y hay un fenómeno de inflamación y engrosamiento del espacio íntima media. Pues bien, la medición de ese espacio y la determinación de un grosor particular estableció y demostró que estaba relacionado con riesgo de accidente cerebrovascular y en la población inicial que se probó, demostró que había una relación con riesgo de eventos coronarios. Pues bien, a lo largo del tiempo se ha hecho una serie de estudios y una serie de metaanálisis y está claro hoy en día, esto no queda ninguna duda, no tenemos tiempo para hacer todos esos análisis, pero este es el resumen, que la relación entre grosor íntima media carotidia y enfermedad cardiovascular no es lineal. No existe una absoluta proporcionalidad. Pareciera que tiene más capacidad predictiva en las mujeres que en los varones. Ganaron una dora. Carece de estándar de medición, es decir, no sabemos con exactitud cuál es el número que dispara el concepto de aumento del grosor. No lo sabemos en qué población, a qué edad y a diferencia de los sexos. Hay una alta variabilidad entre distintos observadores, entre distintas unidades e inclusive el mismo paciente en el mismo observador en distintos tiempos. Tiene una baja reproductibilidad, por lo tanto, y su capacidad predictiva se ve mermada por estas fallas del procedimiento. En este metaanálisis, con más de 45,000 pacientes, que está reseñado aquí, no se mostró valor añadido con la medición de grosor de media carotidia, es decir, no reclasifica a los pacientes, porque la importancia para saber si un método sirve es que tenga la capacidad de reclasificar, es decir, este paciente que tiene un Framingham de riesgo bajo, como María,
tener el grosor de entidad media carotidia lo reclasifica. Para eso hay que ver cuál es el valor y ver en el tiempo que ocurre. Pues bien, los estudios de reclasificación demostraron que no tiene la capacidad. Solamente el 0,8% de los pacientes fueron reclasificados en cuanto a su capacidad de predecir eventos, que es fundamentalmente por lo cual lo hacemos. E incluso en los pacientes más importantes de reclasificar que los pacientes de riesgo intermedio. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo debe entonces evaluarse la carótida o la enfermedad aterosclerótica periférica? Pues bien, la metodología aceptada y que es la que debe utilizarse hoy en día es la evaluación por ultrasonido de 2 dimensiones o 3 dimensiones de la carga de placa. Esta es una metodología desarrollada extensamente con gran cantidad de publicaciones, sobre todo por el grupo liderizado por el doctor Valentín Fuster del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid, el CENIC, y del Mount Sinai en Nueva York, donde básicamente mediante un barrido sencillo que no tarda 5 minutos, desde el hueco clavicular hasta la mandíbula, con un dispositivo especial y un software especial, produce una reconstrucción tridimensional, es prácticamente una tomografía sin radiación de la arteria, es una evaluación tridimensional. Y lo que medimos no es grosor entidad media, sino evaluamos placa, la presencia de placa en forma tridimensional, lo que daría la carga de placa en toda esa arteria carótida de los pacientes. En estos gráficos vemos en la comparación de 5 estudios, el calcio coronario, la carga de placa por ultrasonido de 3 dimensiones, el índice grosor de la media carotidia, el diámetro aórtico y el índice tobillo-brazo, y lo que para definición, mientras más hacia la izquierda esté, más capacidad de predicción, es decir, es más seguro que estos pacientes tengan un evento a que estos pacientes tengan un evento a que estos pacientes no lo tengan. Y como ven, los que estén más desplazados a la izquierda son el score de calcio y el burden de placa. Es decir, estos pacientes tienen menos chance de tener evento que este menor grupo de pacientes que está aquí. Cosa que no lo tienen grosor de media carotidio, por lo cual este, insisto, es un evento que debemos descartar de nuestra mente, no lo debemos indicar. El diámetro aórtico y el índice de tobillo-brazo, aunque el índice de tobillo-brazo tiene una particularidad que hoy en día en pacientes ancianos o pacientes por encima de 60 años debe utilizarse para diagnosticar enfermedad arterial periférica y su correlación con enfermedad coronaria. No así para aterosclerosis subclínica, pero sí específicamente para enfermedad en un territorio. Aquí tenemos entonces como la cuantificación de la carga de placa, en inglés burden, plaque burden, con ecografía arterial 3 dimensiones, es más precisa, mucho más precisa que el grosor de media carotidio, y sí se asocia a la capacidad de reclasificación y a la presencia de eventos coronarios y cerebrovasculares en el futuro. Aquí vemos claramente como pacientes, según Framen, con riesgo bajo, intermedio, alto, son reclasificados según la proporción de enfermedad que tengan en la placa de estos pacientes. Perdón, esto con el score, el pool de cortes, la ecuación del pool de cortes, perdón. Y cosa muy interesante, y este es un concepto nuevo, aunque ya conocido en estudios de fisiopatología, la enfermedad aterosclerótica comienza en las arterias femorales. Esto lo sabíamos desde los experimentos que hacíamos con cerdos, con marranos. El primer territorio que se ve afectado es el territorio iliofemoral, por causas anatómicas y posiblemente porque es un área que tiene mucha más tracción y deterioro por el movimiento de la pierna que lo que puede tener la carótida. Pero fíjense cuando ustedes, independientemente de la edad, hombre o mujer, aquí tenemos el azul, la carga de placa femoral, en rosado, en la carga de placa carotidia, independientemente de la edad, es mucho más precoz la aterosclerosis en carótida, en femoral, perdón, el territorio femoral, que lo que vemos en carótida. Y hay una relación bien interesante entre la carga de placa y la presencia de 1, 2 o 3 factores de riesgo. Aquí tenemos entonces pacientes sin factores de riesgo, conocidos, tradicionales, y la presencia de enfermedad en territorio carotidio, iliofemoral y coronario. Esta sería la presencia en cualquier territorio. Fíjense que pacientes
Son pacientes en promedio 50 años, todos masculinos, sin factores de riesgo. El 52% ya tienen enfermedad en algún territorio, pero inicia en femoral. Cuando nos vamos a un factor de riesgo, por ejemplo, solamente hipertenso, el 46% tiene en arteria iliofemoral, 34 en coronaria, 28 en carótida, 67 en al menos un territorio, 2 factores de riesgo, 63% en femoral, 3 factores de riesgo, 84% en femoral. Y cuando hacemos una comparación con calcio coronario, primero comprender que calcio coronario básicamente lo que nos está midiendo es la presencia de calcio en la pared de las arterias coronarias. No nos mide obstrucción, nos mide cicatrización. La presencia de calcio significa aterosclerosis avanzada, pero puede haber un fenómeno de remodelación y ese calcio estar en la pared y no producir fenómeno obstructivo. Pero sí nos dice hay aterosclerosis en este paciente. No hay factor, no hay calcio, este sería un ejemplo. El score de calcio con una unidades que se llaman Agastron 239. El punto de corte de Agastron por encima de 100 ya comienza a ser riesgo, por encima de 400 de Agastron se sabe que el riesgo es alto. Pues bien, un score de calcio 787 y vemos cómo esto reclasificaría un paciente según el score de Framingham. 0 calcio, 1-100, 101-300, más de 300, y aquí vemos 4 categorías de Framingham: 0-9, bajo; 10-15, intermedio; 16-20, alto; más de 21, muy alto. Vemos que en cualquiera de los estratos de riesgo de Framingham, tener un calcio coronario por encima de 300 reclasifica el paciente, porque básicamente esto es lo que es el seguimiento de los pacientes que presentaron muerte coronaria e infarto no fatal, que como recuerdan es lo que evalúa Framingham. Un calcio coronario por encima de 300 siempre nos va a reclasificar y es más útil que Framingham. Veamos ahora la integración de imágenes con factores de riesgo. El estudio MESA es un estudio hecho en Estados Unidos, se llama Estudio Multiétnico para el Estudio de la Aterosclerosis, que involucró más de 6.800 pacientes de julio del 2000 hasta septiembre del 2002. Todos los pacientes al momento del ingreso no tenían historia de enfermedad cardiovascular, es decir, no habían tenido angina, no habían sufrido infarto, no tenían ictus, no tenían enfermedad arterial periférica. Es decir, pacientes con factores de riesgo sin enfermedad clínica. Y lo que se debería buscar es la relación de la aterosclerosis subclínica con los factores de riesgo y la capacidad de predicción. Y lo que hace es combinar factores de riesgo tradicionales con calcio coronario. Pues bien, en definitiva, el estudio MESA nos demostró, y fue básicamente el estudio que sembró las bases para decir que el calcio coronario mejora nuestra capacidad de predicción. Independientemente de el que sea un total de eventos o los eventos duros, muerte e infarto, el hecho de tener un calcio coronario por encima de 300 nos sobreclasifica al paciente. No es lo mismo tener 3 factores de riesgo y un calcio coronario en 0 que dramáticamente tener 3 factores de riesgo, pero un calcio coronario en 300. Vean que es mucho más importante ya tener enfermedad que tener el número de factores de riesgo. Lo mismo para puntos duros. Y cuando hacemos la combinación entre calcio coronario y enfermedad carotidia o iliofemoral, vemos claramente que tenemos 2 scores de calcio diametralmente opuestos: score de calcio mayor a 1, pero menos de 100, y score de calcio mayor de 300. Y tenemos solamente factores de riesgo, ¿cómo nos clasificaría? Lo que es en estos modelos de predicción: score de riesgo más placa carotidia, score de riesgo más placa carotidia y femoral. Vemos como siempre la femoral añade definitivamente capacidad de predicción, y cuando combinamos factores de riesgo, placa carotidia y placa femoral, nuestra capacidad de predicción aumenta de manera significativa. Lo mismo cuando hacemos en pacientes con calcio miodo. De manera que hoy en día se sabe que la integración de las imágenes, es decir, la presencia de enfermedad carotidia, de enfermedad femoral y enfermedad coronaria, aumenta nuestra capacidad de predicción. Es decir, mientras más territorios estén involucrados, mientras una persona tenga enfermedad ya presente en más territorios, mayor riesgo de tener un evento coronario tendrá ese paciente. De manera que hemos visto hasta ahora. Ya de entrada se los digo, no lo analizamos, pero eso está bastante definido. La evaluación
de la disfunción endotelial por ultrasonido de 2 dimensiones, un extraordinario método de investigación, pero tiene cero aplicabilidad clínica, no tiene ninguna indicación. Hay una altísima variabilidad, el método no está estandarizado, no se conocen cuáles son los valores de referencia, no tiene ninguna asociación con predicción de riesgo. Nos mide si la arteria está enferma, pero no es capaz de predecir riesgo. Lo mismo en las pruebas de rigidez arterial, es un interesante modelo fisiopatológico para hipertensión arterial, pero no ha tenido la aplicabilidad para predicción de riesgo porque no se ha demostrado en ningún ensayo hoy en día que modificar asertivamente la rigidez coronaria tiene efectos en la disminución de riesgo, en estudios prospectivos randomizados con suficiente potencia. En subestudios, como el café, sí nos dice que esos pacientes que se modificaron la presión central aórtica con calcitoninista tuvieron mayor predicción, pero es un subestudio muy pequeño y no es un estudio con la suficiente capacidad de poder estadístico para utilizarlo en la práctica clínica diaria. Y lo que está aceptado, en definitiva, hoy en día son el calcio coronario y las arterias, el grosor de la placa, no así el grosor de la media carotida, y en pacientes ancianos el índice de tobillo-brazo para diagnosticar enfermedad arterial periférica. Entonces nos quedamos con calcio coronario, ultrasonido 3 dimensiones, como las medidas que hoy en día debemos nosotros buscar para diagnosticar aterosclerosis subclínica con el fin último de diagnosticar enfermedad aterosclerótica y tratarla para reducir el riesgo futuro. Veamos entonces cómo ha avanzado a lo largo del tiempo. El estudio MESA fue un estudio puntual que nos evaluó la relación transversal de riesgo y calcio coronario y algunas otras medidas de aterosclerosis subclínica, pero la virtud y la ventaja que tiene el estudio PESA, coordinado por el doctor Valentín Fuster y nuestro común amigo doctor José María Castellano, en el Centro Nacional de Investigaciones Clínicas en Madrid, es un estudio prospectivo donde más de 4.000 individuos de edad intermedia, entre 30 y 40 años para el momento de ingresar, sin enfermedad coronaria conocida, que tuviesen un índice de masa corporal elevado y que no fuesen diabéticos y que no tuviesen diagnóstico de eventos coronarios. Eran evaluados mediante ultrasonido de 3 dimensiones carotidio, calcio coronario, evaluación de aorta abdominal y arterias iliofemorales. La correlación se hizo con los factores de riesgo, hábitos de vida saludables, estado de salud cardiovascular ideal, ya vamos a ver de qué se trata, peso, ejercicio, dieta, cigarrillo, presión arterial, colesterol total, glicemia, y se hizo un seguimiento prospectivo a largo plazo. Ese estudio está todavía corriendo, fíjense, esta publicación de 2014, y el estudio PESA sigue generando publicaciones, y los pacientes siguen siendo evaluados, porque una de las grandes virtudes que va a tener el estudio PESA, que va a ser posiblemente el único estudio que lo vamos a conocer, es el seguimiento longitudinal de cómo la modificación de los factores de riesgo pudiese modificar la progresión de la aterosclerosis y cómo se va a traducir esto en la reducción de eventos. O sea, no solamente vamos a ver cómo tenía el paciente en la aterosclerosis hoy en la arteria femoral, vamos a ver cómo las estatinas modificaron su progresión y si esos grados de progresión fueron capaces de decir que el paciente en el futuro iba a tener más o menos eventos para poder entonces conocer cuál debe ser nuestra intensidad de tratamiento. Esto es un estudio que va a tener grandísimos aportes y que nos va a enseñar muchísimo en cómo diagnosticar y tratar aterosclerosis subclínica. Estoy seguro que va a cambiar la aproximación al riesgo, porque como dije al principio, no vamos a tratar probabilidades, vamos a tratar enfermedades. Y la enfermedad básica, el sustrato fisiopatológico, la enfermedad aterosclerótica. Fíjense los hallazgos del estudio PESA, las primeras publicaciones en el año 2014. En la primera cohorte, el primer análisis que hicieron, que tenemos hombres y mujeres, ellos detectaron que en pacientes menores de 40 años, promedio 37,2 años, pacientes de 30 y 40 años, ejecutivos jóvenes del Banco Santander, más de 4.000 pacientes, el 53% de los varones ya tenían enfermedad en la arteria iliofemoral, 29% de las mujeres, el 26% de los varones en aorta, 22% de las mujeres. En las coronarias, las mujeres siempre nos llevan la delantera, apenas 5%, 25% de los varones, y en carótidas, 24% de las mujeres, 36% los varones. De manera que hay una alta
alta población de aterosclerosis subclínica, pacientes sin eventos coronarios, obesos y con factores de riesgo y sin tratamiento. Fíjense, viendo específicamente, ya para ese momento, el año 2014, la primera cohorte, entre 40 y 44 años, el 37% de los varones, insisto, tenían enfermedad iliofemoral en el momento de ingreso de esos pacientes. ¿Qué pasa cuando comparamos PESA con Framingham? ¿Es capaz de reclasificar a los pacientes? Sí, efectivamente. Aquí tenemos pacientes según Framingham, bien sea con el modelo de predicción a 10 años o con el modelo de predicción a 30 años, tener riesgo moderado, pero tener enfermedad carotidia en más de 4 sitios aumenta dramáticamente el riesgo de un evento coronario. Pero igualmente, tenerlo en un solo sitio, es decir, enfermedad focal solamente en la arteria iliofemoral, nos aumenta en un 14% el riesgo comparado con la predicción, basado solamente en el score de riesgo. Y efectivamente lo mismo ocurre cuando el modelo de predicción es a 30 años. De manera que la presencia de placa es capaz de reclasificar al paciente cuando utilizamos Framingham, y cuando lo hemos comparado con el score europeo es exactamente lo mismo. Paciente de riesgo moderado, que es aquel paciente que tiene un riesgo pero no lo suficientemente alto para hacer tratamiento intensivo de estatina, vemos que tener enfermedad en un solo territorio, por ejemplo, carotidia o iliofemoral o calcio coronario más de 300, aumenta en un 13% el riesgo comparado como si fuese solamente la evaluación por score. 39% si es en 2 a 3 sitios y 38%. De manera que absolutamente una reclasificación de los pacientes. ¿Qué otros hallazgos nos ha dado el estudio PESA? Hallazgos interesantísimos. Hay una relación entre aterosclerosis subclínica y no desayunar. Mis queridos amigos, desayúnense antes de salir de su casa. Un cafecito, una fruta, una empanadita, un cereal, pero no dejen de desayunar. No desayunar aumenta aterosclerosis subclínica. Nuestras abuelas tienen razón. No hay que salir de casa sin comer. La aterosclerosis subclínica está aumentada si dormimos menos de 6 horas. Ustedes, mis queridos residentes, a lo mejor se están retratando, pero hay que hacer lo posible por descansar y comer bien. La aterosclerosis subclínica está relacionada con acortamiento de telómeros, y ustedes saben que acortamiento de telómeros aumenta el grado de envejecimiento, pérdida de la memoria y aumento de fenómenos relacionados con la vejez. Los hábitos de comida en el trabajo. No es lo mismo llevarse una comida de la casa con una ensalada de atún, un arrocito, unos granos, un buen filete, a comerse una hamburguesa o un pastel en el kiosco de la esquina. Y la condición socioeconómica, muy importante para América Latina. Todas estas publicaciones han tenido el estudio PESA, búsquenlo en la red, y hay una relación clarísima entre al menos estos factores que no están en la tabla de riesgo. Ninguno de estos factores está en la tabla de riesgo y aterosclerosis subclínica. Y al ver aterosclerosis subclínica estamos integrando todo lo que ocurre en la arteria de esos pacientes. Vean la importancia que tiene esta evaluación. Quiero además comentarles, ya nos quedan 3 o 4 diapositivas, este score de riesgo, que es una evaluación de la salud cardiovascular ideal. Aquí el doctor Fuster dio la vuelta a la tortilla. No solamente queremos evaluar el riesgo, sino que tenemos que saber qué grado de salud cardiovascular ideal tiene este paciente. Y para ello él escogió 4 parámetros y lo llamó el score BWAT. B de blood pressure, I de exercise, W de peso, A de alimentación y D de tabaco. BWAT. Y básicamente tener 1, 2, 3 o 4 de estos factores de riesgo lo conviene a la persona en un estado de salud cardiovascular pobre, intermedio o ideal. Y vemos que hay una grandísima relación entre una condición de salud y cardiovascular ideal y la presencia de aterosclerosis subclínica. Posiblemente María estaría ubicada como riesgo intermedio, pero esta muchacha ya tiene aterosclerosis subclínica sin lugar a duda. Otro punto muy importante, insisto, ya me quedan 3 diapositivas, espero no haberlos cansado, nos quedan lo que son los estudios también del grupo PESA, que son los estudios más recientes. El estudio comenzó en 2014 y ya estamos viendo qué ocurre en términos de progresión de la enfermedad. Básicamente lo que hacemos es, en la visita 1, en el año 2014, se evaluó ultrasonido de 2 dimensiones, carotidio o más frecuentemente de 3 dimensiones a nivel carotidio y femoral,
y luego la progresión de ultrasonido carotídeo, calcio coronario a lo largo de 6 años en este caso. Y vemos claramente cómo la enfermedad cardiovascular, a medida que tenemos mayor número de factores de riesgo, tenemos mayor capacidad de progresar, pero más importante, una vez más, el ultrasonido de 2 dimensiones tiene mayor capacidad de evaluar la progresión que lo que la tiene solamente el calcio coronario. Y cuando combinamos las modalidades ultrasonido y calcio coronario, la capacidad de predicción de progresión aumenta, pero sigue siendo la reina de la noche la medición por ultrasonido de 3 dimensiones. Ustedes dirán, oye, estos son métodos sofisticados, hay que ir al CENIC, a Madrid o al Monte Sinai. Pues no, mis queridos amigos, se está desarrollando unos dispositivos con un traductor, inclusive inalámbrico, que con nuestro iPhone, nuestro iPad o nuestro dispositivo iOS vamos a poder hacerlo a la cabecera del enfermo. Y son dispositivos que se espera que puedan ser de producción masiva y que posiblemente por lo menos $500 vamos a tener la capacidad de medir la enfermedad aterosclerótica a la orilla de la cama del enfermo en nuestro consultorio o hacer despistadas de riesgo ahí en la plaza pública con grandes poblaciones como se ha hecho en la India y en Bangladesh, de manera que va a ser una tecnología accesible para nuestros países y nuestras latitudes. No pierdan de vista esta extraordinaria tecnología. Otra cosa muy importante en relación a la progresión que ha sido demostrado es lo que está en esta lámina. Es una lámina que parece cargada, parece un poco compleja, pero denme 3 minutos para explicarla. Estos son estudios de coronariografía. Estudios que evaluaron cómo estaban las placas en las arterias coronarias y su relación con los infartos. Este primer grupo fueron pacientes en los cuales la coronariografía se le hizo al menos, más de 3 meses previo al infarto índice. Este segundo grupo, estos 2 pacientes, son los cuales se evaluó la coronariografía menos de 3 meses previos al infarto. Y este grupo, en los cuales se hizo la coronariografía inmediatamente después del infarto. A su vez, tenemos las barras azules. El estudio Prospect, por ejemplo, se hizo la primera coronariografía más de 3 meses previo al infarto y la segunda justo en el momento del infarto. Lo mismo, el estudio Ogio, se hizo la coronariografía más de 3 meses previo al infarto y posteriormente se hizo menos de 3 meses el infarto. O sea, hubo un grado de aquí de seguimiento. Este primer estudio, sobre todo los estudios en rojo, fueron lo que nos dijeron en alguna oportunidad que los infartos ocurrían, los síndromes coronarios agudos, la ruptura de placa ocurría en pacientes que tenían menos de 35% de grado de obstrucción. Es decir, en todos estos pacientes, en todos estos estudios que tenían más de 3 meses antes del infarto, la placa culpable tenía 35% o menos de grado de obstrucción. Y el concepto para este momento, año 2000 a 2012, fue la ruptura de placa ocurre en obstrucciones que tienen 35% o menos. Posteriormente, estos estudios se hicieron seguimiento y cuando el estudio de Saman, por ejemplo, se repitió la coronografía, menos de 3 meses, se vio que había una progresión de 36,5 a 59,6. Es decir, oye, está pasando algo. Las placas que progresan son las que se rompen. Y esto fue ratificado con estos estudios en los cuales los pacientes que habían tenido infarto, las placas tenían más del 60% de obstrucción, y el estudio que cambió la historia y que cambió el concepto fue el estudio Prospect, que a los 41 meses previo al infarto tenían 32%, pero en el momento del infarto tenían 65%. Es decir, las placas que se rompen, mis queridos amigos, son las placas que progresan. Aquí no estamos hablando de una enfermedad puntual en el tiempo, estamos en una enfermedad que es progresiva, es una enfermedad aterosclerosis progresiva, y esa capacidad de progresión es lo que aumenta el riesgo. Por lo tanto, la hipótesis actual es que detener la progresión es lo que va a tener el mayor impacto en disminuir
el riesgo de eventos cardiovasculares futuros. De manera que ya para finalizar, hemos hecho un barrido, lo que son la capacidad pronóstica de cálculo de probabilidades a la capacidad diagnóstica que tienen las imágenes y cómo eso cambia de tratar probabilidades a tratar enfermedades y cómo cambia el concepto de prevención primaria, donde nos esperamos sentados a esperar que el paciente haga un infarto para ser agresiva, a tratar la aterosclerosis buscándolo activamente y ser agresivo para evitar que la enfermedad progrese. ¿Cuáles son los retos al futuro? Primero, el costo. Aquí hay un error. El costo. Sin lugar a duda, el calcio coronario es más costoso que el ultrasonido. La seguridad. El calcio coronario es menos seguro que el ultrasonido coronario porque tiene radiación. Hoy en día es una radiación baja, es el equivalente a una radiografía de tórax y menos que una mamografía, pero sin lugar a duda impone un riesgo. De manera que el ultrasonido 2 o 3 dimensiones es más barato. Ya les hablé de los dispositivos que se están desarrollando, que antes de 5 años lo vamos a tener a disposición de todos nosotros, es más económico y además es más seguro. Por lo tanto, utilizando esta tecnología tenemos que demostrar que el tratamiento disminuye la progresión y que esa disminución de la progresión, o al menos detención de la progresión, tiene consecuencias en disminución de eventos. Que el reto actual no solamente es diagnosticarla, sino demostrar que el tratamiento es capaz de modificar la historia natural de la enfermedad aterosclerótica. Y por lo tanto nosotros como médicos, ese será nuestro reto. Y por último, y sobre todo viviendo en los países que vivimos, y dado que el 80% de los eventos cardiovasculares ocurren en nuestros países, la técnica ideal debe ser posible de implementar en nuestras regiones. Y pareciera que el ultrasonido carotidio femoral de 2 y 3 dimensiones va a tener esa posibilidad. Muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias, Dora, por tu invitación. Luis, eres un extraordinario anfitrión y un gran coordinador y espero haber sido de su agrado y estoy disponible para todas sus preguntas. ¿Cuándo empezar tratamiento en los pacientes con aterosclerosis subclínica, si hacemos el diagnóstico? ¿Cuál es la meta del colesterol LDL en ese paciente con aterosclerosis subclínica? Sí, ahorita, fíjate, ya como comentaba, al tú diagnosticar enfermedad, tú tienes que ser agresivo. Si un paciente de 40 años, tú diagnosticas que tiene placa en arteria femoral y evalúas, por ejemplo, los resultados de los estudios de progresión de PESA, sabemos que ese paciente indefectiblemente va a progresar y que ese paciente tiene que tener un colesterol LDL por debajo de 70. Idealmente, yo tiendo a ser más agresivo, pensaría que inclusive menos de 50, pero hay una persona con enfermedad aterosclerótica no tienes nada que esperar, calcular probabilidades. Tienes que tratar una enfermedad que ha sido muy agresiva, que ese paciente va a tener mucho tiempo de exposición. Independientemente de que tenga 100 de LDL, no parecerá ser suficiente porque ya esa arteria se está enfermando. Entonces hay una susceptibilidad de otros factores, hay que ver cómo está el LPA de ese paciente, posiblemente es corregir si ese paciente fuma, que deje de fumar, ponerlo a hacer ejercicio, mejorar sus hábitos nutricionales, evaluar su perfil de glicemia en ayunas, pero si hablamos de colesterol LDL, debe ser menos de 70 y ese paciente, yo ya no estoy tratando la probabilidad de que se enferme, estoy tratando una arteria enferma, ese paciente más lo va a ver y tengo que insistirle en que hay que ser muy agresivo porque esa enfermedad ya está siendo muy agresiva. Cuando tratamos aterosclerosis subclínica al momento de verla, ¿y cuál es la meta? Lo más agresivo posible, como si fuese ya prevención secundaria, porque ese paciente está enfermo. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su excelente exposición. Le quiero hacer una pregunta. ¿En quién consideraría usted en estos momentos que se debería hacer pues una imagen para hacer o valorar la carga aterosclerótica? Un paciente que presenta un riesgo bajo e intermedio y que tenga factores de riesgo que no están estipulando esos scores, o a todos para reclasificarlos. En teoría, digamos, los conceptos que es que debería hacerse, sobre todo por lo que es costo, la evaluación de aterosclerosis subclínica en pacientes con riesgo intermedio. Porque los riesgos altos ya sabemos que definitivamente
debemos de tratar agresivamente. Los de riesgo bajo, según los scores tradicionales, la probabilidad es baja y nos da tiempo de esperar a ver qué pasa. Y los de riesgo intermedio, pues son los pacientes que deberían reclasificarse. Ese es el concepto que tenemos hoy en día, pero tenemos que ser futuristas y tenemos que ir más allá. Si la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y sobre todo en nuestras poblaciones, tenemos que salirnos de la caja y think out of the box, como dicen los americanos, y cambiar nuestra manera de pensar. Y tenemos que ser más agresivos con una enfermedad que es lo suficientemente agresiva para matar más de 10 millones de personas al año. Entonces, mi visión particular, sobre todo con estas tecnologías que van a ser extraordinariamente disponibles y económicas, es que debemos hacer evaluaciones masivas del riesgo del diagnóstico de enfermedad aterosclerótica. Y todo paciente que tenga enfermedad aterosclerótica, modificar agresivamente los factores de riesgo. Eso no está en ninguna guía, no lo vas a conseguir en ninguna parte, pero hacia allá, hacia donde vamos. De hecho, se están haciendo hermosísimas experiencias coordinadas por el CENIC en la India, en Bangladesh y en África, en donde un enfermero allá en una sabana en África, con un ultrasonido unido por alambre, en forma inalámbrica a su teléfono y conectado vía satélite con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, él hace un barrido carotidio, es una tecnología absolutamente simple, reproducible, que no es dependiente del operador, hace un barrido carotidio, hace un barrido femoral, llega al CENIC y se tiene una base de datos gigantesca para comenzar a tratar la aterosclerosis. O sea, es una probabilidad de despistaje masivo de aterosclerosis de una forma económica y sencilla. Y por lo tanto, podemos cambiar realmente la historia natural y es la única manera de que nosotros vamos a poder lograr hacer que las enfermedades cardiovasculares dejen de ser la primera causa de muerte. Entonces, si tú me preguntas, yo se lo diría a todo el mundo, como parte de una consulta rutinaria, el diagnóstico de aterosclerosis subclínica, así como le hago un electrocardiograma, porque va a ser más barato que un electro inclusive. Entonces, eso yo creo que hacia allá es hacia donde vamos y creo que el futuro será eso. En el chat, el doctor Marulanda tiene dos preguntas. Una, ¿qué considera usted acerca del riesgo del consumo de calcio suplementario en los pacientes que tienen un score de calcio superior a 300? Sí, una pregunta muy buena para un internista. La verdad que el score de calcio, primero que nada, el consumo de calcio, primero que nada, la verdad es que no ha demostrado beneficios sustantivos para las indicaciones que eventualmente tenían planteados tanto enfermedad cardiovascular como osteoporosis, etc. Creo que las indicaciones de calcio cada vez son más limitadas. Por último, hay algunos ensayos controversiales. Se sabe que el consumo de calcio más de cierta cantidad al día sí está relacionado con aumento de deposición de calcio aórtico. Y hay algunos estudios pequeños que sugieren que puede aumentar la cicatrización coronaria. Pero la verdad es que son estudios pequeños, no son estudios prospectivos, y eso no está absolutamente claro. Yo creo que más importante que el consumo de calcio es que un paciente tenga controlado el colesterol LDL, controlada la presión, controlada la glicemia, que tenga un nivel de actividad física adecuada, un nivel de alimentación adecuado y que no fume. Y eso va a tener mucho mayor impacto en la progresión del calcio coronario que el eventual consumo de calcio. Pero yo insisto, yo pongo el duda en consumo de calcio desde el punto de vista de indicación médica porque sus indicaciones cada vez son más restringidas y la verdad es que beneficios en distintas patologías son absolutamente cuestionados. El otro planteamiento era que es raro que un anciano de 80 años no tenga carga de la placa o índice de calcio altos. En ese sentido, ¿usted pensaría que deberían todos considerarse como de riesgo muy alto? Si vemos por score de Framingham, por ejemplo, que considera la edad y el europeo son pacientes de riesgo alto. Sin lugar a duda, un paciente anciano es un paciente de riesgo alto.
Ese paciente sin duda tiene enfermedad aterosclerótica, sobre todo enfermedad cerebrovascular, y ese paciente hay que tratarlo con todo el cuidado que merece un paciente anciano por el tema de la automedicación, pero no hacer daño siempre. Hay que evaluar su estado de fragilidad, su condición renal, hepática, pero ese es un paciente que debemos de siempre hacer prevención cardiovascular y no hay edad para no dejar de hacerla.